el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Bienvenidos mis hermanos a un programa más de Sentados en un Café con Jesús, y en esta oportunidad tenemos como invitada especial a Claudia Mesa de Baires y a Marcelo Hueso, que va a estar conmigo moderando este programa. Marcelo, ¿nos puedes ayudar con una oración para poder comenzar el programa en la presencia del Señor? Buenísimo, así entramos en materia. ¿Qué tal? Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué bueno que estamos sentados contigo. Queremos entregarte este mensaje, este momento, este lugar, esta presencia tuya, Señor, para que podamos compartir con Claudia, con las Claudias, podamos vivir una experiencia contigo, podamos recibir y conocer más sobre tu palabra, sobre todos estos dogmas que tú tienes para nosotros, estos tesoros de nuestra Iglesia Católica. Te entregamos, Señor, este momento. Te pedimos que nos des paz y que todo lo que se diga en este momento y en este lugar sea para tu mayor gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Quedamos reunidos en el nombre del Señor para comenzar este programa de una charla espectacular. Estábamos hablando atrás de cámaras de cómo esta charla tiene tanto contenido profundo, y yo quisiera comenzar un poco con que nos digas cuál es el tema de esta charla. Bueno, esta charla se llama Comulgando con los Santos y realmente trata sobre el triángulo de los tres estados de la iglesia, que son la iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los que se encuentran en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que ya están en el paraíso con el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor te puso este tema porque no es fácil realmente hablar de algo que es tan profundo y que uno tiene que irse a los libros, uno tiene que irse al catecismo, uno tiene que saber y tener como mucha noción de lo que enseña la iglesia. Yo quiero saber cómo te puso el Señor esta cita para que la pudieras desarrollar. ¿Cuál fue lo que el Señor utilizó para ponértela en tu corazón? Pues esta charla nace realmente para Belén. Ahí la di la primera vez el 1 de noviembre del año pasado. Una gran onda, Belén. Porque como recordarán, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Ay, sí es cierto. Ok, tenemos Halloween, que no celebramos, que es el 31 de octubre. El 1 es el Día de Todos los Santos y el 2 es el Día de los Santos Difuntos. Sí. Entonces, era 1 de noviembre y dijimos, tenemos que tener una asamblea especial dedicada a los santos. Nice. Y se dieron galletas de diferentes santos y fue súper lindo. Pero mi reto era que justamente yo estaba programada para esa fecha y entonces sabía que tenía que hacer una charla sobre los santos, y orando realmente me percaté que algo que yo había estado viviendo en los últimos años era esa curiosidad por conocer más, ya no tanto solo aceptar, porque en el credo yo digo que creo en la comunión de los santos, sino que entender qué es lo que estoy diciendo al decir que creo en la comunión de los santos. ¿Sabes qué? Una palabra se me vino, curiosidad bien sana. Sí, bien sana, no mal sana. Qué bueno. Sí, y a raíz de eso, pues el Señor me regaló este mensaje que lo di en esa ocasión y después en Caná, que se lo hemos escuchado 15 días después. Yo quiero que tal vez que sepan aquí mis hermanos que nosotros como predicadores tenemos charlas de evangelización, tenemos charlas de llamamiento, charlas que son de fortalecimiento, que es la mayoría que nosotros escuchamos en nuestras asambleas. Pero realmente hay dos tipos de charlas o de clasificaciones de charlas que son bien pocas en la comunidad, que son las de catequesis y la de apologética. Y las de catequesis, que es realmente esta charla, es una charla que viene en ese sentido de tema de catequesis, tenemos bien pocas. Entonces, de verdad que agradecemos como comunidad, pues que se haya lanzado y que se esté dando a conocer,
pues dentro de la radio, pues para que todo el mundo también tenga acceso, porque quizás no todos van a poder llegar a escucharte a ti a los grupos, ¿verdad? No vas a poder ir a todos los grupos, pero sí lo pueden escuchar en la radio, porque esta charla al final busca profundizar sobre los tesoros que tiene nuestra Iglesia Católica. Yo quisiera que nos hablara un poco de eso, del reto que es hacer una charla de catequesis y la bendición que trae el hacerla, ¿no? ¿Cómo fue para ti esto? Pues fue un reto enorme, no tanto por la comprensión. Obviamente todo predicador, ustedes lo son y saben que tenemos que estudiar mucho para poder armar un mensaje y está el sano interés o la curiosidad bien sana por aprender y por realmente comprender y valorar todos estos tesoros que nuestra iglesia tiene, que están basados en tradición, que están basados en tantos siglos de tantas vidas de santos. Pero si te soy sincera, el reto mayor fue ver que era demasiado para cubrir en el tiempo del mensaje. Especialmente que recordarán que en ese tiempo todavía la mayoría de asambleas estaban con horario especial, los charlistas no teníamos que hacer milagros. En Belén la di en 30 minutos, que fue horrible porque yo tenía y quería decir 40 cosas más y no podías. Hoy ya en Caná decirlas. tuve 43 creo, entonces ya pude decir un poco más, pero o sea, realmente el mayor reto es lograr condensar toda esa información en un momento, en un tiempo que es el que se te permite. Pero yo creo que eso es muy bueno, decir que nuestra iglesia tiene tanta información que realmente no es tan difícil en el encontrar, tal vez, ¿verdad? Porque sí podemos, o sea, hay que tener ese deseo, ¿verdad? De querer buscar y vamos a encontrar todo ese tipo de mensajes que están ocultos dentro de nuestra iglesia, que no están tan ocultos al final, ¿verdad? Porque al final son bueno, el Papa los repite, ¿verdad? Y también las homilías de estos sacerdotes maravillosos que tenemos en la iglesia, que nos hacen nosotros amar más nuestra iglesia. Al final este tipo de mensajes eso es lo que busca, ¿no? Conocer más. Yo me quedé impactado con esto del triángulo de la comunión de los santos, ¿no? Nosotros lo estábamos hablando antes, que repetimos el credo, ¿verdad? Lo decimos en la misa, el tema de la comunión de los santos, pero ¿qué es realmente la comunión de los santos, Claudita? ¿Qué sería esto? Pues el ejemplo que me reveló el Señor ahí, que es el que más fácil podemos comprender, es ese triángulo, ¿verdad? Como la comunión de los santos está compuesta por 3 estados, cada punta es un estado, ¿verdad? Pero están conectados. Entonces yo en esa charla pues decía, miren, no lo ven, pero son unas pajillas, porque ahí va fluyendo la intercesión de un estado por otro, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es interceder por la iglesia purgante. La iglesia triunfante está en constante, imagínense, de cara a Dios, está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Entonces, y también por las almas en el purgatorio. Entonces estamos interconectados en todo momento. Y eso es lo que tal vez hemos dejado de percatarnos, del hecho que no estamos solos, que la iglesia es mucho más que los que estamos vivos. O sea, hay sinfín de almas que están ayudándonos en todo Pero sentido, es que también, con su intercesión. También es parte de que no lo conocemos. Entonces, no es que tal vez no nos percatamos, sino que no sabemos. De hecho, ese triángulo que tú mencionas, no todos lo relacionan de esa manera. Bueno, tú lo relacionaste con una transfusión de sangre. Sí. Y entonces, ¿cómo funciona? Y el motivo, o mejor dicho, la razón por la que se le hace una transfusión de sangre a una persona es para mantenerla viva. Entonces, de la misma forma, nosotros para mantenernos vivos tenemos que vivir ese triángulo y esa, ¿cómo se dice? Intercesión que se tiene. Ajá, exacto. Bueno, esa comunión, porque esa es la palabra. Esa comunión, ¿no? También. Sí, y esa es otra cosa que tú definiste. Así como también definiste el ser santo. Que en realidad yo nunca había escuchado esa definición. La que tú diste, realmente. Porque nos dicen todos los días en las charlas, usted es santo. Usted puede ser santo. Pero no nos lo creemos. Pero esa definición sí nos lo confirma. ¿Nos puedes repetir la definición? Bueno, realmente el ser santo, habían 2 partes que yo defino en la charla. La primera, que es la que hay que darle honor y gloria al que merece honor y gloria. No podemos ser santos por nuestro medio. Podemos tener el deseo de serlo, pero ¿quién nos hace santo? Pues es nadie más que el Espíritu Santo. Es por gracia, ¿no? Sí,
Él es el que nos da ese poder. Él es el que pone el poder transformador en nosotros para soportar cosas que humanamente son imposibles. O sea, eso tenemos que estar clarísimos. Pero también el ser santos es el penetrarnos de tal forma con el deseo de hacer la voluntad perfecta de Dios en todo sentido, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de responder, en negarnos a nosotros mismos para que realmente la gloria de Cristo se muestre en los demás. Y eso es lo que hacemos. O sea, realmente eso es lo que estamos haciendo nosotros como servidores de la comunidad católica El Salvador del Mundo, como personas que asisten a las asambleas y escuchan este tipo de programas. Lo que buscamos es eso, vivir tratando de dejar el pecado y la tentación para vivir según lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Yo siempre he dicho que alguien que está en la iglesia, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Precisamente para eso voy, para ese tipo de comentarios que me haces, para dejar de ser como soy. O sea, yo estoy intentando. O sea, entonces, ¿quién está más cerca de Dios? ¿El que está intentando o el que me acusa y me dice, ¿y para qué va? ¿Verdad? Al final, vea. Yo creo que ese es, vea, el esfuerzo. Dios lo valora, vea. Dios sabe que nosotros estamos intentando ser mejores. Estamos queriendo agradarle a Él. Y a mí eso me encanta porque creo que la comunidad tiene como al final, pues nuestra iglesia tiene varias como sucursales o maneras de conocer a Dios, ¿no? Y en nuestra comunidad siento que hay muchas personas que llegan que no sabían nada de Dios, no tienen ningún conocimiento de Dios y se dan cuenta que Dios es un Dios real, vivo y que está ahí y es un Dios amor. Tú hablabas del amor bastante, que al final todo se basaba en el amor y creo que la comunidad tiene ese amor, pero no solamente basta con recibir ese amor, sino que hay que conocer, porque no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Hay que conocer a ese amor. Y yo creo que ahí es donde entra el conocer y el darnos cuenta, el descubrir quién es Dios, cómo nos ama Dios y que no estamos solos, lo que tú dices. No solo o sea que estoy solo contra el mundo, ¿vea? O sea, Dios está ahí en el cielo, pues no me está ayudando. No, Dios está presente también y por eso ha dejado esa comunión, porque Él sabía que no íbamos a poderlo hacer, ¿vea? La vida en santidad, llegar a ser santos. Tú hablas de que hay 7,000 santos, creo yo, inscritos en el martirologio romano. Sabía que me iban a hacer decir eso. Lo ensayé. Sí, yo no lo iba a decir. Hay 7,000. Esos son los inscritos. Imagínate, son poquitísimos. ¿Y cuántos millones de millones han muerto en la fe con Jesús, ¿no? Creyendo en Jesús, ¿no? Bueno, todos estos que decían al inicio, ¿verdad? Que morían sacrificados en el Coliseo romano cantando alabanzas. Se fueron al cielo, pues, o sea, estaban viviendo la comunión de Dios y alabando al Señor al final, vea, que llegaron al purgatorio, vamos a ver, pero el final es el buscar a Dios. No están todos los santos ahí, ¿verdad? En ese martirio. Yo creo que es un poquito como una muestra de la ignorancia de nosotros como pueblo en el mundo, que consideramos santos solo a los que han sido canonizados y entonces yo creo que solo 7,000 hay en el cielo. Ajá. Y no es así, pero es porque no sabemos, nos falta darnos cuenta. Pero este tipo de charlas es lo que nos ayuda a abrirnos los ojos y hablar de la verdad. Y que podemos llegar a ser santos, exacto, ¿no? O sea, estamos en el camino de la santidad al final, vea. O sea, realmente yo creo que nos anima, ¿verdad? A decir, hey, ánimo, podemos llegarlo. Al final, sí es conocer, pero también es llegar a nuestro corazón, ¿ve? Y decirnos, bueno, yo soy santo porque el Espíritu Santo me da esa santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo estoy tratando de ver al Señor, ¿no? Entonces, exacto, yo voy a llegar a ver al Señor, pues entonces soy santo. Hay que creernos lo que dice Claudia. Hay que creernos que somos santos porque el Espíritu Santo ha tenido misericordia de nosotros y estamos con Él. Y lo que tú dices, hacer cosas imposibles, ¿no? Qué bendición, ¿no? Que nuestra iglesia tiene esa riqueza, ¿no? Y eso lo dijo nuestro mismo Señor, ¿verdad? Que era necesario que Él se fuera para que recibiéramos al Espíritu Santo y pudiéramos hacer cosas aún más grandes de las que Él había hecho en la tierra. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor.
quiero destacar algo. Bueno, hemos dicho varias cosas importantes, pues, pero algo que tú dijiste sobre el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es nuestra responsabilidad como cristianos. Si decimos que somos cristianos, nuestra responsabilidad es conocer a Cristo. Exacto. Si decimos que somos católicos, nuestra responsabilidad es conocer a nuestra iglesia. No solo decir, sí, la Virgen subió al cielo porque la iglesia me lo dice, pero ¿por qué me lo dice la iglesia? Es decir, es responsabilidad nuestra conocer. Y se me venía a la mente algo, el conocimiento nos lleva a dejar de hacer cosas que están mal o a cambiar nuestra forma de actuar a raíz de que conocimos algo. Y te doy 2 ejemplos breves. Yo tengo un primo que en el proceso de conversión, al principio él me decía, es que mira, Chele, ya no se puede pecar a gusto. Es decir, cuando uno conoce que algo es pecado, tendrías que de verdad ser muy malo para encontrarle placer al hacer el pecado, aunque la carne sea débil. Y realmente es así, o sea, el conocer nos va a llevar a dejar de hacer las cosas mal. Sí. Pero también el conocer nos va, viceversa, llevar a hacer las cosas que cuentan y las cosas importantes, como tú decías, al amar. Que no se nos tiene que olvidar también que el dejar de hacer las cosas mal no es un sacrificio, una cosa costosa, cuando la hacemos de la mano de Dios. Porque si estamos llenos del amor de Dios, va a ser más fácil. Y te voy a dar un ejemplo para eso. Yo era súper mal hablada. Decía muchísimas malas palabras. Y antes de venir a la comunidad, mi hermano me enseñó en la Biblia cómo al Señor no le es grato que digamos malas palabras. Adquirí el conocimiento y dije, no, Dios mío, tengo que dejar de hacer esto. Tomó la decisión. Dejé de decir malas palabras. Ajá. Pero con la ayuda de la gracia. Claro, totalmente. Pero ya sabiendo que así lo estás agradando a Él. Qué buenísimo. Fíjense que, bueno, la verdad es que yo estaba pensando y hacerte una pregunta, pero veo que ya vamos al corte y tenemos que cerrar. Pero también se me venía una alabanza, fíjate. La del padre Martín Ábalos, la de Los Ángeles, ¿verdad? Ajá. Yo creo que quedaría bien, ¿verdad? Si la escuchamos, ¿qué les parece? Escucharla, sí, quedaría fantástico. ¿Verdad? Bueno, sí, preciosa. Escuchémosla pues, a ver qué tal. Y nos vemos de regreso, que Dios me los bendiga. Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora.
bendición se derrama ya. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué belleza de alabanza, ¿verdad? Ya no queremos bajar aquí en el cielo, estamos ya volando con los ángeles. Sí. Bueno, miren, entonces de verdad que me quedé con esa pregunta, porque se me viene a la mente lo del retiro de compromiso que nos hablaba Juan Carlos Rivera. Bueno, que todo el retiro al final fue de cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿no? Y yo creo que el Señor siempre nos lleva todo este año, ¿verdad? Hablando de ese tema en particular para la comunidad, pues. Y me ponía que decía Juan Carlos que al final cambiar tu manera de pensar es cambiar tus criterios humanos. Y cuando tú cambias tus criterios humanos, cambia tu manera de vivir. Y yo creo que cambiando el criterio humano al criterio divino, la manera de saberlo es el conocimiento de tu iglesia. Es parte del criterio que tendrías que modificar y cambiar. Lo que tú hablabas de decir malas palabras, lo viste en la Biblia y dijiste, wow, yo no quiero hacer eso, no quiero ofender, ¿verdad? Quizás era como un tema más de que no quiero hacerlo. Al final después fue por amor, ¿verdad? Porque llegaste a eso, ¿verdad? Pero creo que ahora que nosotros tenemos el amor y estamos haciendo cosas o estamos teniendo actitudes que quizás no están conforme a la voluntad de Dios, entra tu charla a la perfección, ¿no? El cambiar el criterio, ¿no? Para esto. ¿Qué piensas sobre esto? Pienso que tenés razón. Él solo se contestó. No. Casualmente, mi profesor de Redil es Juan Carlos y justamente en este miércoles estábamos hablando de lo que es un criterio y cómo el criterio verdaderamente define tu forma de actuar y cómo es importante el que tú reflexiones bajo la luz del Señor qué es lo que te mueve a ti a actuar de las formas en que actúas. Cuando tú reconoces eso, entonces es más fácil ver y poner yo reacciono de esta forma porque este es el criterio que rige mi vida. ¿Qué me dice el Señor en cara a eso para poderlo cambiar? Yo la verdad es que me identifico súper bien porque como soy maestra y califico en base a criterios en el bachillerato internacional, cada una de las tareas llevan ciertos criterios que deben de cumplirse para obtener los puntos, ¿verdad? Entonces, esto en los últimos días me ha llevado, de hecho, les comparto, a examinarte tú en oración sobre qué cosas son las que te hacen reaccionar de una forma que tal vez no es la que esté alineada 100% a la voluntad del Señor. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay en tu pasado, qué hay en tu experiencia vivida que aún no ha sanado en tu corazón que te está alejando del Señor? Porque, por ejemplo, las personas tóxicas y negativas que tienen un criterio del mundo que automáticamente reaccionan de forma negativa en vez de ver las cosas positivas en el mundo o en su vida o en ser agradecido, que es lo que el Señor nos dice. Entonces, es un poco lo que tú decías, por eso yo digo, él solo se contestó, ¿verdad, sí. Claudia? Porque realmente el adquirir ese conocimiento te hace cambiar el criterio sobre qué estás haciendo mal y cómo verdaderamente yo puedo cambiar. Y hablando un poco más acerca del conocimiento, yo quisiera que profundicemos un poco en este triángulo que hablamos al inicio, porque tiene una finalidad. El triángulo es la iglesia, porque somos los 3 tipos de iglesias que existen y que no sabíamos que existían, y que tiene una finalidad. Hablemos un poco más acerca de eso. Tú hablaste también de 2 metas, que tenemos que ser santos en la tierra y llegar a la vida eterna. Correcto. Pero entonces también hablamos de la intercesión. Profundicemos un poco acerca del triángulo. Bueno, ok. Yo creo que
lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos del hecho de que la iglesia está viva. Óiganme bien, viva 100% independientemente de dónde están. Si están en el purgatorio, en el cielo, o si estamos vivos en nuestro cuerpo. Ajá. Pero el alma está viva. Ajá. Entonces, Dios es un Dios de vivos. Sí, exacto. No nos gusta hablar de la muerte, pero la muerte realmente es solo el paso de la salida de nuestra alma del cuerpo. Exacto. Y pasamos a cualquiera de los otros dos estados. O Dios no lo quiera, que nosotros lo neguemos a Él y pasemos al infierno, porque el infierno existe también. Entonces solo hay 4 lugares posibles en los que nosotros podemos estar. En el infierno, en el purgatorio, en el paraíso se llaman los que están ya en presencia 100% con el Señor, o los que estamos vivos con nuestra alma dentro del pellejo, dentro del cuerpo. Entonces, la primera concientización es: ellos están vivos. Entonces, cuando tú abrazas eso, tus seres queridos están vivos, ajá, aunque ya no estén en su cuerpo. Y por eso es que hay la gente que tiene una religiosidad sencilla le pide intercesión a sus muertos, porque no es solo efectivo pedírselo a los santos promulgados por la iglesia. Ellos están vivos. Uh-huh. Tal vez pueden interceder también por nosotros. Y por eso en nuestra idiosincrasia hay mucho de: mi mamá me ayudó a esto, ¿verdad? Uh-huh. O mi papá logró cuidarme de esto, ¿verdad? Pero en eso ya es otro tema. Entonces, o sea, saber de que están vivos, uh-huh, y de que podemos en todo momento pedir intercesión por ellos, interceder por ellos también. Que un día vamos a tener la gracia de reencontrarnos. Esa es otra pregunta para otro tema, ¿verdad? Ajá. Porque yo creo que estando en el Señor ya no nos va a importar nada. O sea, uno a veces dice: tengo 1000 preguntas que hacerle. ¿Qué te va a importar saber? Lo vamos a saber todo, sí, cuando estemos ahí. Va a estar allá. Y hoy me refiero a los 2 puntos que tú decías. O sea, el vivir en la tierra siendo santos y el estar en la vida eterna. Nuestra lucha es por llegar allá. Pero realmente la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. No. Y que tenemos que el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros. Entonces hay 2 cosas importantes acá. No solo hay que tratar de vivir en santidad, sino que, y en la charla lo digo, y tal vez no pude ahondar mucho en ese punto. Vaya, si nosotros, nuestro anhelo, mis alumnos saben que yo doy ejemplos bobos. Si mi anhelo es irme a Italia y volverme italiana y comer como los italianos, pues y hablar como los italianos, mientras yo me preparo para irme a Italia, yo debería de empezar a aprender italiano, a cocinar italiano, a ver películas italianas, a vivir ya, ¿verdad? Ajá, entonces, claro, igual nosotros, si nuestro destino es vivir eternamente, ¿qué vamos a hacer eternamente? Digo yo, en el cielo. Vamos a adorar al Señor. Ajá. Entonces, ¿cómo y por qué no pasamos más tiempo adorando a nuestro Señor? Si eso es lo que vamos a hacer eternamente. Entonces, no es tanto por el proceso de aprendizaje como el italiano, la comida italiana y todo. Es porque al llegar allá va a ser tan natural, uh-huh, que, o sea, es a lo que estamos y para lo cual fuimos hechos. Fuimos creados por Dios, para adorarle a Él. De Él venimos y a Él vamos a regresar. Qué belleza. Qué bendición, porque Dios aquí me está hablando a mí el Señor también, pues si eso se trata de recibir el mensaje, ¿no? A veces uno se afana en cosas humanas, ¿no? En las añadiduras, y lo más importante pues es lo que dice Jesús, vea, escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar, estar a sus pies. Yo también tengo el tema pensando con esto de la comunión de los santos y de la intercesión. Primero hablar de la muerte, que a veces eso no nos gusta, ¿ve? Hablar de que nos vamos a morir pero creo que es parte, me encanta cómo lo decís, porque es cambiar el estado al final, o sea, o estás en una cosa o estás de otra manera, pero solamente es un cambio de estado. Pero yo quiero que lleguemos a ese estado, al purgatorio. Yo quiero tocar ese tema, porque es un tema que yo creo que yo sé, lo conozco, también estudié en un colegio católico, pero se nos olvida, ¿verdad? Lo dejamos ahí, ¿verdad? No, sí, pues sí. Pero no, yo cuando lo contaste, regresé, ¿verdad? Dije, no, hombre. Y yo creo que también quizás ya de manera individual a cada uno de los que nos están viendo y escuchando,
han perdido algún familiar, han recibido, tal vez estaban enfermos al borde de la muerte y han estado experimentando la muerte cercana en estos tiempos tan difíciles que tuvimos, ¿no? ¿Qué se le puede decir a estas personas, verdad? O cómo hablamos del purgatorio un poco. Yo quisiera que tocáramos ese tema, ¿verdad? ¿Qué esperanza le damos a ellos? ¿O cómo hacemos para evitar estar tanto tiempo ahí, no? Ese tema es demasiado vasto, que es material para una charla y para quizás un curso, porque realmente se sabe poco del purgatorio y queremos evadir el purgatorio. Sí. Pero yo veo que a veces los católicos, bueno, los cristianos definitivamente evangélicos, ellos no creen en el purgatorio. Puramente han dicho no existe el purgatorio, ¿verdad? Nuestra tradición y nuestra catequesis nos invita a creer en el purgatorio. Y realmente yo digo, ¿por qué tememos tanto al purgatorio? Deberíamos de temer al infierno. Porque los que están en el purgatorio ya saben que están salvos. Ay, qué bendición. Voy a citar a una persona que se llama María Simo, que es una austríaca que murió en el 2004. O sea, a raíz de la charla me estuve empapando de esto y leí una entrevista de una monjita que trabaja con los videntes en Medjugorje y que se fue a entrevistarla y curiosamente le hizo todas las preguntas que yo he tenido sobre el purgatorio siempre. Porque cuando yo vengo y me convierto, claro, yo había creído por la catequesis, porque la iglesia te dice hay que creer, pero la verdad es que no es un lugar al que anhelamos ir. Sí. Y curiosamente María Simo, bueno, dicho de ella, les puedo decir que ella ha escrito un libro que tiene el sello imprimatur de la iglesia. Ajá. Es decir, Vaticano, que sí, no es reconocido que exactamente todo lo que ella dice, o sea, da fe de que estuvieron presentes, pero sí que nada va en desapego a la doctrina católica. Entonces eso es un gran sello, se puede leer. Hay que tener cuidado con lo que leemos, porque hay mucha influencia de creencias que no son verdaderamente la doctrina católica, ¿verdad? Ella sí, ella en todo tiempo tuvo su asesor espiritual, él le guió como Elías y Saúl, como Elías y Samuel. Perdón, la primera vez que se le presentó un alma del purgatorio. Entonces ella por años recibió revelación de almas que la visitaban y que le pedían favores para poder trascender al cielo. Y lo que ella dice es que las almas le explicaron de que ellas están felices en el purgatorio porque saben que están salvas. Es más, se sienten tan sucias, se ven tan sucias que saben que no son dignas de entrar al paraíso. Ellas mismas están ahí sufriendo, por supuesto, pero dispuestas a hacerlo para tener esa vestidura blanca, con la esperanza, transparente, o sea, más bien la esperanza, o sea, con la certeza, la certeza de que ellos van que van a llegar. Ajá. Qué bendición. Ajá. Entonces, eso primero del purgatorio. Y segundo, yo comprendo a todas las personas que no quieran creer en el purgatorio, porque yo pasé por ese proceso. Yo quería saber de que Jesús me salva y punto, y que me voy directo al cielo. Y yo quisiera evadir el purgatorio al 100%, ¿verdad? Sin embargo, mi iglesia dicta algo y mi responsabilidad como católica es estudiar sobre ello y sobre lo que dice. Entonces, a raíz de todo eso que he estudiado, me doy cuenta de que, bueno, María Simo de hecho dice de que sí es posible llegar directamente al cielo. Lo hacen las personas que se desligan, que sueltan absolutamente todo, que se despojan de su vida y de sus propios deseos, pueden llegar. Y una buena meta de nosotros podría ser anhelar ir directamente al cielo. Y creo que si vivimos en santidad, en gracia, si tenemos indulgencias plenarias, si estamos confesándonos constantemente, somos asiduos a los sacramentos y verdaderamente somos personas que al pecar se arrepienten, confiesan y continúan en el camino de la gracia, podemos alcanzarlo. Mas, sin embargo, hay tanta documentación de la iglesia a través de los siglos que entonces no es cuestión de si yo quiero o no quiero creer. Es cuestión de que si es, ¿qué puedo hacer yo si le tengo tanto miedo al purgatorio para saltármelo? ¿Verdad? Sí, yo creo que también es el tema ese del conocimiento, ¿no? Conozcamos sobre el purgatorio, ¿no? Qué bendición que tuviste ese encuentro con esta monjita, ¿no? Porque yo creo que también, yo leía una historia de un ángel, de una persona que decía que estaba enferma en fase terminal y decía, ¿qué prefieres?
seguir viviendo enfermo o tener 3 días en el purgatorio. Entonces esta persona decía, bueno, 3 días son 3 días en el purgatorio, pues. Y eligió los 3 días en el purgatorio. Y la historia dice que esos 3 días, o sea, para él eran eternos, o sea, era un minuto, era un sufrimiento bastante duro. O sea, tampoco es como que llegan a pasear al purgatorio, pues, o sea, es un momento en el que están purificando su alma y están purificando su corazón. Entonces también creo que anhelar el evadir o el no llegar al purgatorio también sería una buena meta para que si no llegamos, pues por lo menos que sea menos tiempo en el que estemos ahí, ¿ve? Pero eso me gustó porque me da esperanza de saber que si estoy en el purgatorio, yo voy a llegar al cielo, ¿no? Voy a ser parte de la iglesia triunfante. ¿Y la iglesia triunfante qué hace por nosotros? Intercede en todo momento. Cada vez que tú pides, imagínate, la iglesia triunfante está en todo momento adorando a Dios. Y si tú les pides que intercedan por ti, lo hacen. Maravilloso. Ahí están todos los milagros de los santos promulgados en los altares, son por intercesión de ellos las cosas que suceden. Por eso es que se llegan al martirio. El tema es. Fíjate, Marcelo, que realmente, ponlo así, la mayor intercesora es nuestra mamita María, sí. ¿Correcto? De igual forma, todas las almas en la iglesia triunfante también interceden por los que estamos aquí en la iglesia peregrina. Qué bendición, ¿no? Que tenemos tantos santos que están intercediendo por nuestra iglesia. Yo creo que por eso es que es tan golpeada, es tan, no sé, herida, pero al final vamos a prevalecer, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿no? Sí. O sea, estamos en la iglesia, en el camino correcto, ¿verdad, Claudita? Yo creo que tampoco se nos tiene que olvidar que aunque la iglesia triunfante esté intercediendo por nosotros, nosotros también tenemos que orar por las almas de nuestros seres queridos y de todos los que están en el purgatorio, porque como tú dijiste, van a salir más rápido gracias a las oraciones, ¿verdad? Claro. Y yo quisiera, bueno, casi se nos va a terminar el tiempo de este bloque, pero quiero dejarlo con una pregunta para el siguiente. Hablamos acerca, bueno, tu charla hablaste acerca de cómo Jesús se casa con su esposa, que es la iglesia y que somos nosotros. Y tú hablaste del vestido blanco y cómo está en nuestra vestidura. Entonces, lo podemos platicar después en el siguiente, después de escuchar esta alabanza, para que podamos reflexionar un poco acerca de todo lo que hemos estado hablando, que es un tema bastante vasto y extenso, pero que el Señor con mucho amor nos lo está dejando saber. Nos trajo hasta este mundo es porque algo bueno con nosotros
fin seremos santos, santos, llevando tu palabra a todos lados. Al fin seremos santos, santos, sembrando el amor en nuestros campos. Al fin seremos santos, filtrando la noticia en lo mundano. Al fin seremos santos, llevando tu evangelio a lo lejano. Al fin seremos santos, al fin seremos santos. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bueno, y estamos de regreso después de escuchar esa alabanza tan bonita. Y como estábamos platicando antes de irnos a la pausa acerca de cómo está nuestra vestidura. Retomemos un poco el tema, Claudia, acerca de eso. Te voy a decir lo que se me vino a la mente. Realmente, ¿cómo está nuestra vestidura? Pues cada quien sabrá cómo la lleva y qué tanto lucha por mantenerla lo más limpia posible, ¿verdad? Me hizo recordarme de una charla que preparé hace muchísimos años, que se llamaba La Lavandería del Señor. Ajá. Y realmente, pues, como lo dice el nombre, estaba centrada en el sacramento de la reconciliación y cómo nosotros podemos ser limpios del pecado, o sea, obviamente no lo hacemos nosotros, sino que con la sangre de Jesús y con asiduamente asistir a la confesión. Entonces, hay sacramentos que nuestra iglesia tiene que nos ayudan a mantener nuestra vestidura correcta, correctamente limpia y que puede resplandecer. Sin embargo, o sea, definitivamente nuestra vestidura la ensucia el pecado, nuestras luchas carnales, en nuestra vida banal, superflua, en cosas en las cuales le dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y le damos demasiada atención, dejando de atrás la mejor parte, ¿verdad? Uh-huh. Como escogió María y no Marta, ¿verdad? Sí. Pero realmente no solo es cuestión de irme a confesar todos los días, como sé que muchas personas hacen, sino que es también el poder cuidar con celo nuestro testimonio para llevar a otros hacia Cristo, no hacia nosotros, porque eso es vanagloria, sino que hacia el que ellos puedan ver aquello que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Entonces sí, nuestro lino limpio y resplandeciente es una combinación de tener humildad, de ser asiduo en la confesión, en la oración, en el poder cuidar nuestra vida de piedad y también en cuidar nuestro testimonio. Gloria a Dios. Y también hablábamos de que, bueno, la cita dice, nos habla de la recta conducta del pueblo santo y la esposa de Cristo, que es la iglesia, que nos lleva a una preparación, que es lo que estamos hablando acerca de esa vestidura blanca. Y no tenemos conciencia a veces de que nosotros tenemos esa responsabilidad grande de estar preparados para ese momento de la unión con Cristo, ¿verdad? Fíjate que eso que dice, eso es súper lindo, es bien místico para las, más que todo para las hermanas consagradas, sean monjas de claustro, sean que viven en convento, que sean como mi hermana que es virgen consagrada. Para ellas es bien claro porque ellas están casadas con Cristo y también lo es para el sacerdote, o sea, no sé si se han fijado, siempre andan una banda y ellos están casados con Jesús, entonces es como más cotidiano para ellos el verse como la esposa de Cristo, la esposa, la iglesia, pero realmente la esposa de Cristo somos todos. Y así como una esposa se prepara y se dedica a mantener al esposo feliz y a suplir las necesidades, a hacer su apoyo idóneo, así el Señor quiere que nosotros seamos eso para la iglesia, que estemos activos en cuidar a la iglesia, en cuidar con celo la sana doctrina
que se nos ha conferido a través de las generaciones, pues, desde el primer papa que fue San Pedro, ¿verdad? A quien se le confirió eso, no es solo responsabilidad del papado, de los sacerdotes, de los religiosos, sino que también de los laicos, el poder ser parte de, o sea, ser esa esposa de Cristo, de nuestra iglesia. Me pongo a pensar, fíjate, ahorita se me viene como lo de, yo cuando leo la palabra de Dios, tal vez se identifican algunos, yo la leo y yo me imagino las cosas. De repente tengo esa pensar y bueno, está Pedro pescando y viene la tormenta, entonces me imagino la tormenta, en mi mente. Y entonces pienso en San Juan, empiezo en el Apocalipsis y cuando él dice que ve la multitud, todos vestidos de blanco. Entonces yo me imagino el montón de gente, ¿verdad? Las personas alabando, adorando y que se van a casar con Jesús, ¿no? Que el Cordero está ahí, ¿verdad? O sea, ese momento sublime que creo que es lo que empezamos hablando desde el principio, que es por lo que estamos luchando, por lo que estamos intentando ser mejores, ¿verdad? Es llegar a ver a Jesús coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nosotros lo vamos a adorar en la eternidad. Yo creo que eso es lo que nos debe de impulsar, ¿no? A vivir en santidad, porque a veces nos quedamos cortos con decir, no, pues yo ya lo conocí, ¿verdad? Ya sé de Jesús, ya me amó, ya lo acepté. Pero o sea, lo que tú dices de las almas que están en el purgatorio, que dicen, yo no me siento digno de verlo, de estar con él, si él es todopoderoso, es toda belleza, todo amor. O sea, yo creo que nos impulsa, ¿no?, al testimonio de eso. Yo quisiera que habláramos de tu testimonio de esta charla, ¿no? De cómo tú dijiste, yo quiero vivir, ser parte de la comunión de los santos y ayudar a la santidad, no solo mía, porque de eso se trata también, creo yo. Tú ya hablabas del despojarte, ¿no? Que cómo aplicamos esta charla de manera vivencial para cada uno, ¿no? Sí. Como digo en la charla, en los tiempos del jubileo del milenio, en el año 2000, yo empecé a ver, más que todo fue por la indulgencia plenaria del milenio que se me despertó el interés y empecé a cobrar la conciencia de que las almas del purgatorio necesitan de nuestras oraciones. Y desde entonces yo empecé en esa... Porque si algo yo quería hacer era no creer en el purgatorio como los evangélicos y decir, no, me voy directo, porque efectivamente la salvación viene por Cristo y eso lo insisto en la charla. Pero al darme cuenta de que sí hay varios testimonios, hay varios escritos que apuntan a que esto existe y que nuestra iglesia nos lo dice y nos lo hace repetir cada misa en el credo, porque si el purgatorio es parte de la comunión de los santos, entonces... Si digo que creo en la comunión de los santos, pues también creo en el purgatorio, ¿verdad? Y estoy llamada a esa intercesión triangular. Entonces empecé a interceder en la Eucaristía. Y es más, les cuento que en el momento del ofertorio, que es cuando eso ahí no lo he dicho también yo, siempre pienso en las almas del purgatorio, ya, porque tengo tiempo de estarlo haciendo. Yo sé, perdón, de que eso en ese momento el cielo se abre, eso es lo que a mí me han dicho, que cuando el sacerdote consagra y levanta la hostia ya consagrada, en ese momento se unen las tres iglesias, ¿no? Es cierto. Están las tres iglesias y yo le he dicho inclusive a amigas que han perdido sus papás, que son como bien fuertes lo que ha sucedido. Digo, en ese momento tú puedes interceder por tu papá o tu papá está intercediendo por ti. Tú puedes platicar y decirle, Señor, llévale este mensaje a mi papá, dile que estoy ahí. Y dicen que ellas se han sentido bien como amadas y queridas porque han sentido esa presencia, esa paz, ¿verdad? Que les da Dios de saber que en ese momento, y creo que te anima a ir más a la iglesia, ¿no? Porque estás en la verdadera comunión, ¿no? En ese momento. Ajá. Entonces, sí, en ese momento es sublime y es el mejor. Sí. Y también en el momento que oramos con la Eucaristía. Pero fíjate que al haber leído sobre todos estos testimonios, bueno, del Padre Pío, de muchas personas a las que a través de la historia se les ha aparecido almas del purgatorio, incluyendo específicamente a María Simo, me doy cuenta que realmente yo solo ofrecía la Eucaristía por las almas del purgatorio, pero ¿qué piden ellas? Ellas piden credos, piden vía crucis, piden rosarios. Yo creo, espérate, decilo despacio, ¿qué piden?
Porque creo que esto le interesa. Sí, es decir, por ejemplo, María Simo, de repente se le aparecía un alma y le dice, necesito que reces un rosario por mí, porque eso es lo que me falta para trascender al paraíso. Piden credos, piden vía crucis y piden Eucaristía, más que todo, celebrar misa por su alma. Entonces me doy cuenta que tengo que llevarlo también a la vida de piedad. Y tiene un sentido voy a ofrecer un rosario por mi tío que acaba de fallecer el miércoles santo, porque eso le va a servir a trascender al paraíso si está en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando tú empiezas a hacer esto, solo para terminar lo que dije en el testimonio, empiezan a nacer en mí, si esto es tan trascendental que me puede cambiar de estado, ¿quién lo va a hacer por mí? Entonces iba a preguntarme a través del tiempo. Entonces ahí cuento que fue bien lindo porque a mi hermana consagrada le dije, mira, yo sé que este es un deseo bien carnal, bien hasta mal me siento en decírtelo porque es súper egoísta, pero yo he empezado a sentir esto y de verdad que... Porque yo estoy haciendo esto. Mira, yo pedía por las almas y le decía, Señor, perdóname porque estoy pensando en eso, pero ¿quién va a pedir por mí? Entonces empezó esa cosquillita y un día le pregunté a ella y me dijo, o sea, en el momento que esa alma pasa al paraíso va a estar tan agradecida por todo lo que tú has ofrecido por ella que ni perdás, o sea, perdé cuidado. Ella va a estar pidiendo por ti cuando tú llegues al purgatorio. Es que tenemos un sentido del tiempo muy limitado. Sí. ¿Verdad? Exacto. Entonces, o sea, esa alma va a estar agradecida eternamente. Quiere decir que si cuando el Señor me lleve a su presencia, sea hoy o sea en 20, 30 años, esa alma va a seguir agradecida porque por tú toda la colaboraste eternidad para que ella pasara. Totalmente. Yo creo que a mí, por ejemplo, se me han venido a la mente un montón de personas que ya no están con nosotros, a las que debería yo de ofrecer este tipo de rezo, de misas inclusive, ¿verdad? Creo que usted también podría empezar a pensar en su familiar, en esa persona que tanto quiso. Y lo que dijimos también, pues Dios es un Dios de vivos, ¿no? Están vivos y hay que pedir por ellos, ¿no? Sí. Y una cosa que ahorita le estamos platicando, que de repente uno no lo sabe, es que hacer esa petición o esa intercesión no solo es, Señor, te pido por, sino ir y rezar un rosario. Ir y ofrecer una misa, ¿verdad? No se queda solo con en la mente cuando voy manejando, ay, acordate por favor y te pido por, sino que hay que tener una acción, ¿verdad? También, que es lo que el Señor nos pide. Un detallito más con la intercesión por las almas que están en el purgatorio. Es importante rezar, y los sacerdotes lo hacen mucho en las misas, por esas almas por las que nadie reza. También. El Señor en su inmensa sabiduría, perfecta sabiduría, es decir, hay almas ahí por las que nadie jamás Yo no quería intercede. tocarlo, pero lo voy a tocar porque lo dijiste. No sé, esta película yo sé que es de niños y tiene un poco ahí que revisarla, pero Coco, que habla de esto, México que celebra tanto el Día de los Muertos, ¿no? Pero hay una parte en la que al papá nunca le rezaban, o sea, no le pedían no rezaban por él, ¿verdad? Entonces él estaba todo abandonado y todo triste, pues, y al final iba a desaparecer de la memoria. Pero creo que al final es el tema ¿no? De estar pidiendo por esas almas que nadie pide por ellas y que están eternamente sufriendo, pues, y no pueden llegar a la presencia de Dios. Creo que es parte de la misericordia que tenemos que tener, pues. Sí, yo cuando hago eso le digo, Señor, tú sabes quién nos necesita más. Y yo te ofrezco esto por esa alma del purgatorio por la cual nadie pide. Qué bendición, ¿no? Porque al final te llega a tocar la santidad, pues, o sea, de esas almas que al final llegan a ser santos, o sea, llegan llegaron a la carrera, pues, final y van a estar eternamente agradecidas, definitivamente, por esa intercesión, ¿no? Creo que es parte de eso, ¿no? No podemos ser egoístas en decir, no voy a hacerlo porque nadie lo va a hacer por mí, pues. Hay que creerle al Señor, ¿verdad? que él nos va a amar, pues, con alguien, ¿no? O vamos a llegar directo también por el tema de estar viviendo esta vida en santidad, ¿no? Sí, si no tenemos tal vez algún ser querido que haya fallecido, podemos orar por estas almas nosotros, ¿verdad? Y ofrecérselo al Señor.
Tú hablabas mucho acerca de eso en tu charla, de ofrecer el dolor, de ofrecer la situación difícil que estamos viviendo por eso. Y uno lo escucha, pero de escucharlo a llevarlo a la práctica, casi nunca nadie lo practica en realidad. Interesante, ¿verdad?, que toques ese punto, porque para mí sí que es un punto que cuando uno ha sufrido en la vida, y realmente yo no les puedo decir soy una mártir que ha tenido una vida trágica, pero sí me ha tocado sufrir o enfrentar cosas difíciles en mi vida, y a medida solo el que ha sufrido puede valorar el amor. Entonces, he aprendido a través del sufrimiento que desaprovechamos la oportunidad. Cuando nosotros tenemos que enfrentar una prueba difícil, una situación que es exactamente contraria a lo que queremos, tenemos una oportunidad de oro para poder ofrecerlo con un propósito. Muchas veces es por uno mismo, muchas veces es por nuestros seres queridos, por la conversión de ellos, o incluso puede ser por algún familiar cercano que ha muerto, que tú sabes que no era ninguna monedita de oro y que solo la gracia de Dios lo tiene ahí porque creía, ¿verdad? Pero es decir, cada oportunidad de sufrimiento es una oportunidad de purificar tu alma y limpiar más tu vestidura. ¿Y en qué consistirá entonces ofrecerlo? Porque no es solo decirlo del diente al labio, no, sino que es en realidad aceptar lo que uno está viviendo, el dolor que está pasando, la situación difícil, creyendo verdaderamente que el Señor se va a hacer cargo, pero tal vez ya no me voy a quejar. Exacto. Es cambiar tu criterio. Exactamente. Cambiar tu criterio. Eso es ofrecerlo realmente y vivirlo. Sí. Ajá. Esta semana en el escruto en Belén, yo les decía que cada vez que a mí me toca vivir algo que me duele en la carne, porque no quiero, ¿verdad? Porque no, por mi comodidad, por lo que sea, y el Señor claramente me pone en medio de una situación retadora, yo casi que tengo de cajón una frase, o sea, porque tenemos que estar convencidos que todo lo que pasa en nuestras vidas es permitido por Dios, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Y si Él lo permite es porque hay una oportunidad de santificación y de aprendizaje. Entonces, yo siempre que el Señor me pone algo que yo no quiero hacer y que no quiero enfrentar, le digo, Señor, yo lo acepto, pero vamos juntos. Exactamente. Este es tu lío. Aquí voy contigo. Paso por el fuego, pero porfa, que no me duela tanto. Voy contigo, sí. Aquí, agárrame de la mano. No, fíjate que eso nunca le digo, que no me duela tanto, porque yo estoy convencida que Él no nos da una cruz más fuerte de la que podamos soportar. Eso sí, con Él es la diferencia. Con Él, sí. Ajá. Con Él podemos hacerle frente a todo. Yo pensaba, ahorita me venían dos temas, fíjate. Uno era, yo hice un Vía Crucis en la Semana Santa y yo digo, con mis hijos inclusive, los primos fue una bendición, ¿ve? Pero digo, desaproveché la oportunidad de pedir por alguien por ese Vía Crucis. Entonces yo creo que esto también para nosotros ahora, que tengamos todo este tipo de cosas que hagamos, rosarios, Vía Crucis, credos, que pensemos en interceder para no desaprovechar esta oportunidad, ¿verdad? De interceder por alguien. Ahora que ya lo sabemos. Y lo segundo, pues lo que vivimos en nuestro aniversario con la hermosa obra de San Juan Pablo II, ¿verdad? Y yo veía a San Juan Pablo II al final del tiempo, ¿verdad? Cómo él empezaba a encorvarse, inclusive hasta el final ya ni siquiera pudo hablar, que eso creo que para él haber sido tan difícil, ¿no? Pero él decía que su dolor él lo ofrecía, o sea, es parte de esto del ofrecer, ¿no? Y él nunca se rindió, ¿verdad? Nunca dejó, hasta el final del tiempo hizo lo que Dios le había mandado, su misión de ser un embajador de Él por todos lados, hasta que ya no pudo hablar. Fue impactante, ¿no? O sea, se desgastó por Dios. Yo creo que ese es nuestro llamado, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, Claudia, te queremos agradecer por este programa que ha estado espectacular. Realmente yo creo que todos nos llevamos conocimientos ahorita en nuestra cabeza, muchas cosas. Los invitamos a que lean el catecismo, los invitamos a que realmente conozcamos muchísimo más acerca de nuestra iglesia y acerca de nuestra fe. Así es que gracias porque este programa ha estado fenomenal. Sí. Gracias a ustedes por la bendición de compartir este programa y de invitarme. Bueno, tenemos que pedirle a Dios. Creo que es un buen momento para que tú cerres con una oración, Claudia, y que
pidamos por esas almas, ¿no?, del purgatorio que quizás nadie pide. También tengamos este momento para eso y para que nosotros también nos vivamos este mensaje siempre. Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este programa. Te damos gracias por cada una de las personas que lo ha escuchado. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú hayas tocado sus corazones de acuerdo a la verdad que eres tú, Cristo Jesús. Hayas movido esos corazones a tener una fe más robusta, más cimentada en esta iglesia bella que nos has regalado y que tú fundaste, la Iglesia Católica. Queremos también, Señor, interceder por esas almas del purgatorio que están siendo purificadas, que tú tienes un propósito para tenerlas ahí. Yo te pido, Señor, que tu sangre preciosa las alcance, porque tu misericordia ya las ha alcanzado, y que las purifiques para que puedan trascender a ese paraíso celestial en donde ya no hay más llanto, ya no hay más dolor. Te pido, mi Jesús, por cada una de ellas, especialmente por las más olvidadas, para que puedan resistir con la certeza plena de que tú las abrazarás y que tú las guiarás a donde, repito, ese lugar donde todo es gozo, es alegría, es plenitud, es victoria, a ese paraíso celestial. Te pedimos también por cada uno de los que nos escuchan y por cada uno de los que estamos acá presentes, para que germines en nosotros esa fe y esa certeza de que siendo tuyos, que luchando por ser santos, estaremos siempre agradándote, que seamos transformados con el poder de tu Espíritu Santo, que podamos cambiar nuestros criterios para aceptar que nuestra forma de pensar debe ser modificada y alineada de acuerdo a tu forma de pensar, para que nuestro limitado entendimiento no ponga obstáculos en nuestro caminar y podemos alcanzar la plenitud de la santidad asidos de tu mano. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos todo esto en el nombre poderoso y victorioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Nombre del Padre. Qué increíble, ¿verdad? O sea, creo que Dios ha estado maravilloso en este programa. De verdad, qué bendición que ustedes lo hayan visto y escuchado. Los esperamos, ¿sí? ¿Verdad, Claudia? Siempre. Claro que sí, los ¿En esperamos. En radioelsalvadordelmundo.com y las redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.